Bien, hermanitos, dicho ese paréntesis, vamos a empezar con nuestra reflexión del día de hoy, hermanos. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Versículos 18 y 22. Vamos a hacer lectura y después vamos a orar, hermanitos, para empezar con este tiempo de la enseñanza. Hechos 4, 18 y 22. Y dice el texto: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por todo lo que se había hecho, ya que el nombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios, Padre nuestro, estamos delante de ti ahora para poder suplicarte, Dios, que nos ayudes a este tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, habla a nuestros corazones. Tú sabes lo que necesitamos, Señor, y haz aquello que nosotros no podemos hacer, pero tú sí puedes hacer, Dios. Habla, Señor, a nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos, hermanos, estudiando el libro de Hechos. Estamos casi a punto de terminar el capítulo 4, y lo que acabamos de leer es lo que estudiamos, o parte de lo que estudiamos la semana pasada. Lo que tenemos aquí es Pedro y Juan siendo llamados a comparecer delante del concilio, y les han hecho una petición, una demanda, un mandamiento: dejen de hablar en el nombre de Jesús, y les amenazaron. La respuesta de ellos, ¿cuál fue, hermanos? No podemos obedecerles a ustedes. Necesitamos obedecer a Dios antes que a ustedes. Y el Sanedrín, después de haber escuchado eso, les volvieron a amenazar y los soltaron. Eso fue lo que nos quedamos la semana pasada. Así que vamos a mirar ahora otra porción más de Hechos, de lo que el día de hoy vamos a reflexionar. Ahí mismo en Hechos, fijen sus ojos en el versículo 23 hasta el 31. Hechos 4, 23 al 31. Y dice lo siguiente: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes y la tierra, y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta es la porción que vamos a analizar el día de hoy, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos en este pasaje que acabamos de leer, que es un pasaje un poquito amplio, es prácticamente lo que hicieron los apóstoles y los creyentes después de haber escuchado el mandato de dejar de predicar en Jesús y la amenaza que les hicieron si lo hacían. Así que entonces, hermanos, le he puesto por título a esta enseñanza: oh soberano Señor. Porque si se dan cuenta, lo que van a hacer los discípulos es orar a Dios. Y dicen esta expresión: soberano Señor. Lo que vamos a estar mirando el día de hoy es, en alguna manera, la oración del creyente en medio de las amenazas. Y por amenazas tú puedes personalizártelo a ti mismo, a tu vida, de cualquier tipo de aflicción, necesidad, cualquier tipo de situación difícil que tú y yo pasamos,
y que nos están impulsando o tentando en alguna forma a no ser fieles a Dios en alguna de nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer en tales situaciones, en tales circunstancias? Oh soberano Señor. Así que vamos a ver 3 encabezados de cómo está construido el pasaje. Lo primero que vamos a ver es la reunión, la comunidad de creyentes ante tal amenaza. Lo segundo es la oración de los creyentes, y lo tercero veremos la respuesta de Dios a lo que están haciendo estos discípulos. La comunidad, la oración y la respuesta de Dios. Empecemos por el primer encabezado, hermanitos. La comunidad de creyentes. Noten ustedes Hechos, versículo 23 y 24. Dice el texto: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Después de ser puestos en libertad Pedro y Juan, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos después de ser liberados? Vinieron a los suyos, a los creyentes, a la comunidad, hermanos. Eso es muy importante, hermanos, de considerar y de meditar. La comunidad de los creyentes, pues Lucas, ahí lo pongo en pantallas, nos vuelve a manifestar el valor, la importancia de la comunidad, de la koinonía. Y cómo es que en la comunidad de los creyentes nos hacemos partícipes de la misión de Dios. Nos hacemos partícipes de la fraternidad unos con otros para estimularnos unos a otros a permanecer en la misión que Dios nos ha encomendado, de ser fieles. Y Pedro y Juan van a ser partícipes a los demás creyentes de esta misión. Pedro y Juan están muy deseosos, hermanos, muy deseosos, después de haber estado en la cárcel, después de ese tiempo estar nuevamente reunidos con sus hermanos. Ellos querían confortar el corazón de sus hermanos, querían verlos nuevamente, querían contarles lo que había sucedido. Y es que, hermanos, quiero que veamos siempre y tengamos en nuestra mente que la iglesia tiene un valor maravilloso para tu vida y para mi vida. Pedro y Juan encuentran refugio en medio de esta comunidad de creyentes, de discípulos. Ellos habían sido amenazados, ellos habían pasado una noche completa en la cárcel, pero parece ser que sus corazones estaban anhelando nuevamente estar con la familia de la fe. Hermanos, siempre tengamos conciencia del valor que la Biblia señala acerca de la comunidad de la fe. Como les decía en alguna ocasión, muchas veces ignoramos ese hecho y queremos vivir el cristianismo de forma solitaria. Yo lucho, yo peleo, yo mismo, yo solo. Yo a ver cómo le hago. Pero vean que en estas situaciones Pedro y Juan acuden inmediatamente a la iglesia. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos le contaron lo que los principales y sacerdotes les habían dicho. Y juntos, después de haber escuchado esto, ¿qué hicieron? Oraron a Dios. Como un coro de creyentes, entonaron al unísono, en un corazón, una petición a Dios. Se acercaron a Dios en oración. ¿Te puedes imaginar esta escena, hermanos? En donde Pedro y Juan están ahí con ellos, los discípulos, le cuentan, y al escuchar toda esta situación, en un solo corazón, elevaron su vida, su ser, delante de Dios. Fíjate, hermano, que entonces ellos no trataron de resolver las cosas. Ellos no empezaron a quejarse. Ellos no empezaron a levantar una protesta y hacer una marcha, como muchas veces hacemos, y a decir, vamos a decirle al gobierno que qué le pasa, qué se cree, ¿no? Vamos a hacer un acta con el César, con los romanos. Ellos no empezaron a hacer nada de eso, hermanos. Lo que hicieron después de escuchar las amenazas fue orar a Dios. ¿Estaban en peligro? Sí. ¿Estaban en una amenaza feroz? Sí. Pero ante tales amenazas, estas personas frágiles, débiles, sin duda pecadoras como tú y yo, sabían dónde acudir. ¿A dónde, hermanos? A Dios, a su fuerte refugio. La iglesia, hermanos, es esto.
Y esto sucedió en la comunidad de los creyentes. Así que, hermanos, en medio de la aflicción, del dolor, de la enfermedad, de la desesperación, de la angustia, de la incredulidad, de las amenazas, Dios ha dado un regalo para ser fortalecidos y estimulados. Y esto es la iglesia, hermanos. La iglesia de Dios es eso. Sí, yo sé que en la iglesia tenemos problemas, ¿verdad? En la iglesia tenemos todos diferentes caracteres y diferentes situaciones difíciles, pero Dios ya ha dicho para tu vida y para mi vida, en esta comunidad, yo estoy presente en medio de ellos y yo te voy a animar y yo te voy a ayudar. Tú no estás solo. Como dice Eclesiastés, ay del solo, porque cuando uno se cae, si está con otro de más, uno lo levanta, pero ay de aquel que está solo. Hermanos, no vivamos solo nuestro cristianismo. La iglesia no es un lugar para que tú y yo, nuestros problemas sean resueltos. Escucha eso. La iglesia no es un lugar para que tú seas satisfecho en tus necesidades, sino que la iglesia es un lugar donde podemos caminar con otros hacia aquel que nos conoce, nos ama, nos cuida y nos ha prometido estar con nosotros. Eso es la iglesia. Fíjense lo que dice un pasaje acerca de la iglesia en Colosenses 3, 15 al 16. Lo voy a poner en pantalla, pero anótenlos o búsquenlo. Colosenses 3, 15 y 16. Y noten la idea de la comunidad, de la iglesia. Dice el pasaje: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo es unos con otros. Porque la iglesia es eso. La iglesia es esta comunidad de creyentes que saben hacia dónde tienen que caminar, qué tienen que buscar. Al Señor, a Dios, tienen que ir y acudir siempre. Hermano, hermana, cuando un hermano viene contigo y te dice: hermano, tengo una necesidad, estoy pasando por esto, quizás tú y yo no sepamos qué responder, qué decir, porque la situación es difícil, pero sin duda tú le puedes decir al hermano o a la hermana a dónde sí podemos acudir: a Dios. Dios es nuestro refugio. Hermano, hermana, vayamos a Dios. No sé qué decirte, ni siquiera te entiendo, no siento lo que tú sientes, pero vamos tú y yo juntos delante del trono de Dios. Y eso es lo que hicieron los apóstoles aquí. Así que entonces, una nota a este primer encabezado: aún ante las amenazas, aflicciones, temores, debilidades, la comunidad de creyentes juega un papel muy importante para tu crecimiento, tu consuelo, tu aliento y tu fortaleza. No vivas solo tu cristianismo, hermano. No sufras tú solo. Dile a alguien más: ora por mí, hermano. Ora por mí, hermana. Si quizás tú no sabes qué decirle al hermano que está pasando una aflicción, lo que sí podemos hacer, seguro, ¿qué es? Orar. Y decirle: mi hermano, vayamos a Dios. Él sí nos entiende, sí nos comprende y sí nos ama. En una ocasión, hermanos, déjenme contarles una experiencia. Yo estaba pasando por una situación muy difícil, moralmente, espiritualmente. Me sentía muy afligido, muy abatido. Yo sé de la Biblia, hermano. Tú y yo pasamos por esos momentos, ¿verdad? Tú y yo sabemos de la Biblia, tú y yo conocemos de la Biblia, pero hay situaciones en las que nos sentimos tan afligidos, tan agobiados, que no sabemos qué hacer. Y entonces, hermano, yo lo que hice fue mandarle un mensaje de texto a un hermano X, hace como 5 años, hermanos. Y le dije: hermano, no le platiqué de mi situación, solamente le dije: hermano, ¿qué le ha enseñado Dios en estos días? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué le ha dicho en su palabra? ¿Qué le ha recordado Dios? Y el hermano me decía: bueno, acabo de leer Job y me recordó que Dios está en control y de que al final del día Dios está en control y que ama a Job. Y para mí, hermanos, en esa situación fue de: es verdad, Dios está en control y Dios me ama. Y eso fue suficiente, hermanos, para ayudarme a mí en esa situación, para salir adelante.
Hermanos, si te sientes solo o sola, acércate a un hermano de la iglesia y dile: hermano, me está pasando esto, ora por mí, ayúdame. ¿Tienes algún consejo que darme? ¿Alguna palabra? Porque eso es lo que hace la iglesia solamente, hermanos, recordarnos las buenas promesas de Dios. Esto es lo que están haciendo aquí esta comunidad de discípulos. Están en la comunidad, están diciéndoles lo que ha sucedido, las amenazas, lo que pudiera pasar, y entonces en comunidad empiezan a elevar su oración a Dios. Ahora entonces veamos el segundo encabezado. Versículo 24 al 30, encontraremos la oración de estos creyentes. Vamos a ver el contenido entonces de la oración de estos discípulos, hermanos, que unánimes alzaron la voz a Dios. La oración, como ustedes saben, es fundamental en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de sus hijos de Dios. La oración la encontramos en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan iban al momento de la oración, y aquí nuevamente vemos que están orando. La oración es fundamental en la vida del cristiano. Y déjenme decirles algo acerca de la oración. La oración, en alguna medida, hermanos, va a mostrar, va a revelar el contenido de nuestra oración, quién es nuestro Dios. En la forma que oramos, en el contenido que oramos, va a revelar de alguna u otra forma la teología que tenemos acerca de Dios, en quién creemos. El objeto de la oración va a ser centrado exclusivamente en Dios, pero en la Biblia vamos a encontrar momentos donde personas oraron de forma incorrecta, pensando de Dios cosas que Dios no es eso. Déjenme darte un ejemplo. Acompáñame a Lucas, capítulo 18, versículo 10 al 12. Lucas 18, 10 al 12. Aquí tenemos a dos personas que están orando. Y quiero leerles lo que dice aquí Lucas 18, 10 al 12. Ahí está en pantalla, hermanitos, para que les lea. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. La oración de este hombre fariseo. Si tú viniste el jueves, nuestro hermano Felipe nos compartía precisamente de esta parábola y nos recordaba muchas cosas acerca de la actitud de nosotros delante de Dios en la oración. Pero pensemos entonces en este caso de este fariseo. ¿Qué nos revela y qué nos muestra el contenido de su oración acerca de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios de este fariseo? Según él, Dios estaba complacido completamente con él. No hay ninguno como tú. Tú eres el mejor hijo que yo tengo, según la visión de este fariseo. Tú sí me obedeces, tú sí me quieres. De tal forma que la oración de este fariseo está revelando, el contenido de su oración está revelando el Dios que él mismo cree tener. El mismo fariseo dice que seguramente yo soy tu favorito y tú miras con desdén a todos aquellos que no son como yo. Este es el Dios del fariseo. Un Dios que estaba egoístamente pensando solamente en este fariseo y veía a los demás con desdén. En última instancia, el fariseo había creado su propio Dios, a quien había orado a él mismo, y él mismo termina siendo su propio Dios. Porque, hermanos, la oración va a revelar de alguna u otra forma en quién creemos. La oración, como lo pongo ahí en la pantalla, la oración correcta comienza con la observación de nuestra limitación y mira la inextinguible riqueza de Dios. Empieza pensando en la oración: Dios, yo soy débil, Dios, yo necesito, yo dependo de ti, yo necesito de tu ayuda, de tu auxilio. ¿Cuánto necesito de ti, Dios? Mira nuestra limitación y mira el poder de Dios, la riqueza de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. La oración empieza con el rostro en el piso, levantando los ojos al cielo, diciendo:
Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Dios, fortaléceme, ten misericordia de mí, ayúdame a continuar con la misión, con el papel que tú me has encomendado. Te necesito, Dios. Por eso, hermanos, la oración está centrada exclusivamente en Dios y no necesariamente en nuestros beneficios, nuestras necesidades, que algunas de esas son necedades. Algunas personas ven a Dios como si fuera un mesero divino, en el que la oración es como la campanita que tocamos diciéndole: Dios, en este momento quiero que hagas esto. Pero Dios no es eso, hermanos, hermanas, no es un mesero celestial. Entonces yo quiero que veamos, a la luz del pasaje que tenemos en Hechos, algunos puntos que tenemos que considerar al momento de venir a Dios en oración en tales situaciones. Acompáñenme a ver el primer inciso en Hechos, capítulo 4, versículo 24. ¿Cuál es el contenido de la oración de estos creyentes? Lo primero que hicieron, inciso A, fue un reconocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Miren lo que dice el pasaje, Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué fue lo primero que dijeron estos discípulos cuando oraron a Dios? ¿Qué fue lo primero? Soberano Señor. Están reconociendo quién es Dios. La palabra soberano Señor, hermanos, viene de esta palabra en griego despotes. ¿No les suena un poquito la palabra a déspota? Bueno, proviene de ahí precisamente. Y despotes habla de un amo, un señor, uno que posee la autoridad suprema, uno que gobierna todo absolutamente. Despotes. En el Nuevo Testamento esta palabra es poco usada, solamente es usada en algunas ocasiones y a veces usada en un matiz como de siervos sometiéndose a sus amos. Acompáñenme a ver algunos pasajes, no lo voy a poner en pantalla. Tito 2:9. Vamos a ver esta carta de Tito 2:9. Acompáñenme ahí a ver esta palabra de despotes. Fíjense cómo la usa en el Nuevo Testamento. Tito 2:9. ¿Lo tenemos, hermanitos? Tito capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el texto: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus despotes, esa es la palabra amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y la idea de esto es eso, precisamente, ustedes que son siervos tienen que someterse a la autoridad porque se deben a ellos. Ellos son sus amos, ellos tienen el control y el dominio sobre ustedes, así que ustedes, como siervos, agrádenlos en todos y no sean respondones. En primera de Pedro 2:18 también es la misma idea: criados, están sujetos a vuestros amos, no solamente a los buenos y a los que son buenos con ustedes, sino a todos, despotes. Pero también en la Biblia esta misma palabra se usa acerca de Dios y su soberanía y su reino infinito. Acompáñame ahora a ir a Judas capítulo 1, versículo 4. Judas, más adelante de Tito, Judas, versículo 4. Judas 4. Les leo lo que dice, hermanitos. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único despotes, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque lo que están haciendo aquí los discípulos es traer a su mente la realidad de a quién se están acercando. ¿A quién se están acercando? A despotes, al soberano, al que controla todas las cosas, al infinito Rey majestuoso, Dios todopoderoso, el único soberano Dios. Y así empiezan a orar, hermanos, estos discípulos de Jesús, reconociendo la grandeza absoluta de Dios. Antes de pedir algo, están trayendo a su mente
la verdad de quién es Dios. Y de la misma forma nosotros, hermanos, tenemos que orar a Dios. Tenemos que recordarle a nuestro corazón constantemente quién es Dios. ¿A quién nos estamos acercando? Y lo irónico de todo esto, hermanos, es de que los del Sanedrín podrían ser considerados como los reyes, los señores del pueblo judío, pero ahora estos cristianos están diciéndole: la autoridad tuya, Dios, está por encima incluso de ellos. Señor soberano. No solamente esto, hermanos, están viendo acerca de Dios, sino también hablan de Dios como el creador de todo. Fíjense lo que dice el pasaje: tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo es tuyo, Dios. A ti te pertenece todas las cosas. Con el poder de tu palabra creaste todas las cosas que han sido creadas y hechas. Entonces, fíjense, los discípulos están acumulando cosas acerca de Dios. Están recordándose unos a otros quién es Dios, y así se están dirigiendo a Dios. De tal manera, hermanos, que al hacer esto, están poniéndose en la posición correcta en la oración. Están poniendo a Dios por encima de todas las cosas y están poniéndose en la posición y en el lugar correcto donde ellos deben de estar. Porque, hermanos, si Dios es soberano, ¿qué somos tú y yo delante de Dios? Personas que simplemente responden a su soberanía. Si Dios es creador de todo, ¿qué somos tú y yo? Seres creados y que nos debemos a Él. Lo que están haciendo los apóstoles y los discípulos es poner a Dios donde pertenece estar y ellos donde deben estar. Nosotros nos debemos a ti, Dios. Somos tus siervos, tú eres nuestro soberano. Somos tus criaturas, tú eres nuestro creador. Tú nos creaste, tú nos formaste. Todo depende de ti, todo es hecho por ti. Nosotros también dependemos de ti, oh Dios. Entonces, hermanos, la soberanía de Dios está aquí resaltándose en todo esto que estamos viendo en este momento. Quiero señalar, hablando acerca de la soberanía de Dios, un momento donde un rey, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Cuando él se ufanaba diciendo: yo soy un rey soberano que estoy por encima de todas las cosas. Dios lo castiga, hace un juicio con él, lo pone a que se ponga como una bestia, come del pasto, y después Dios le restablece nuevamente la conciencia, y Nabucodonosor dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano. Dios controla todas las cosas. Dios está por encima de todos, y los discípulos están orando a ese Dios. Un autor dice lo siguiente: solo Dios, solo Él, tiene poder absoluto y exige obediencia en virtud de su poder irresistible y su justicia irrecusable, es decir, que no se puede rechazar. Él controla el devenir de la historia. De eso estaban seguros aquellos primeros cristianos, y no hay mejor receta para ser valientes que la fe en un Dios soberano y poderoso. Esa es la receta, hermanos, para el cristiano: reconocer una y otra vez la soberanía de Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, estos discípulos oraron a Dios reconociendo quién es Dios, la soberanía de Dios, que Dios es creador de todas las cosas, y en nuestras oraciones, por lo tanto, hermanos, tú y yo tenemos que hacer eso mismo. Recordarle en nuestro corazón quién es Dios. En este caso, ellos están reconociendo la soberanía de Dios, la realeza de Dios, la dignidad de Dios. Entonces, hermanos, cuando estemos orando, tenemos que nosotros reconocer quién es Dios, traer en nuestra mente quién es Dios. Inciso B, acerca del contenido de la oración de estos creyentes. Hechos 4, 25 al 26 dice lo siguiente: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. El inciso B, lo que quiero resaltar, hermanos, aunque podemos decir muchas cosas, es que el contenido de la oración de ellos es que ellos van a manifestar lo que Dios ha hecho
este Dios soberano ha hecho en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la provisión de todas las cosas que tú y yo tenemos como cristianos. Es en Jesucristo quien Dios ha manifestado toda su gloria y todo su esplendor. Es por medio de Jesucristo que recibimos todas las cosas como cristianos. Y entonces, nosotros que tenemos que ser conscientes de lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que tenemos en Cristo y lo que recibimos en Cristo. El texto, lo que está diciendo aquí, si se dan cuenta, es una aplicación de la soberanía de Dios en la profetizada en el Salmo capítulo 2. En el Salmo 2 ya se había profetizado al Cristo de Dios iba a ser rechazado. Los gobernantes iban a amontonarse para estar en contra del Señor y de su Cristo. Esto manifiesta la soberanía de Dios, que Dios no le tomó por sorpresa lo que le iba a suceder a su Cristo. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí y que están citando los apóstoles es la soberanía de Dios en el Salmo capítulo 2. En los siguientes pasajes, versículos 27 y 28, muestran la explicación del Salmo 2. Fíjense lo que dice, Hechos 2, 27 al 28. Porque verdaderamente, es decir, esto que tenemos en el Salmo 2, ha sucedido. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Este es el cumplimiento del Salmo capítulo 2. Fíjense todo lo que estamos diciendo. El Dios soberano, creador de todas las cosas, ha dicho que va a suceder un momento, conforme el Salmo capítulo 2, cuando la gente se va a reunir en contra de su Hijo, el Mesías. Y esto se ha cumplido. Jesucristo es el Mesías prometido. Y Poncio Pilato y Herodes y todos estos se unieron en contra de él. Y todo terminó siendo conforme a la voluntad de Dios. Porque entonces, hermanos, todo termina haciéndose conforme al plan soberano de Dios. No hay nada que suceda que no quede dentro del plan de Dios. Dios no le toma por sorpresa nada de lo que sucede en nuestras vidas, nada de lo que te ha sucedido a ti y a mí forma parte o está fuera del plan de Dios. Nada puede frustrar los planes de Dios, y fue en Jesucristo en quien tú y yo podemos ver que el plan de Dios se cumplió, hermanos. Esto es lo que están haciendo los apóstoles. Están diciendo, Dios, tú eres soberano. ¿Y cómo sabemos esto? Tenemos a Jesucristo, a quien tú has enviado, y en Jesucristo hemos visto que tu plan ha continuado hacia adelante. Aunque se han amontonado las personas para estar en contra de Jesús, tú has cumplido tu plan en Él. Has dado salvación al pueblo. A pesar de haber pensado un gran mal contra Jesús, tú lo has resucitado entre los muertos y tú sigues triunfando en la historia. Todo esto está diciendo los apóstoles, los discípulos, orando a Dios. Dios, tu plan no ha sido frustrado. Y tenemos a Jesús para poder recordarle a nuestro corazón que tú has sido fiel. Hermanos, como cristianos, como creyentes, cuando estamos en la adversidad, en las aflicciones, tenemos a una persona a quien podemos ver para recordar el amor de Dios, la soberanía de Dios, el control de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, y ese es Jesucristo. Jesús, como lo dice Hebreos capítulo 12, es el autor y consumador de la fe, y que tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo. Entonces, avancemos con el inciso C acerca de esta oración de los discípulos. Inciso C. Lo encontramos en el versículo 29 al 30 y dice el texto: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Inciso C es una petición sobre la base de la obra de Cristo. Entonces, un reconocimiento de quién es Dios, un recordatorio acerca de la soberanía de Dios en la vida de Cristo Jesús, y una petición que ellos están elevando a Dios debido a que Dios ha hecho esta obra en Jesucristo, la soberanía de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí es una
petición expresando la confianza de Dios, de su poder soberano, haciendo 3 peticiones específicas. La primera es lo que le piden a Dios: fíjate de sus amenazas. Dios, mira lo que han dicho ellos. Dios, tú conoces lo que nos han amenazado. Dios, tú sabes lo que han hecho. Lo que están haciendo ellos es encomendar su causa a Dios. Ellos no le dicen: Señor, manda fuego y quítalos del camino. Señor, necesitamos que tú cambies sus corazones y hagas todo esto. Ellos lo único que hicieron es: Señor, tú los conoces, fíjate en sus amenazas. Segundo punto: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no consideraron su propia seguridad, sino que lo primero que hicieron es: Señor, necesitamos seguir cumpliendo la misión que nos has encomendado. Así que Dios, danos valor, danos valentía para poder seguir predicando tu palabra. No le están pidiendo a Dios: quita esto que nos está pasando, sino nos está diciendo: Señor, dame valor para continuar haciendo la misión que tú me has pedido. Tercer punto de las peticiones que están haciendo: mientras extiendes tu mano para sanar a las personas. Y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos, que los discípulos, Dios va acompañándolos con milagros y sanidades, con el propósito de confirmar a los mensajeros de que ellos vienen de parte de Dios. Entonces, hermanos, noten que aquí la petición de los discípulos apóstoles no es: quítanos esto que está pasando, o Señor, ayúdanos a tener una pequeña pausa mientras estas cosas se calman, sino que ellos dijeron: Señor, danos valor, danos coraje, danos de tu gracia para ser constantes en la obra que tú nos has encomendado de ser tus testigos. Y ellos tienen a una persona para recordarles que tienen que permanecer: a Jesús. Porque Jesús, hermanos, también recibió oposición y amenazas, pero Jesús decía: es necesario que yo vaya, y se ha rechazado por todos. Ellos tenían a Jesucristo como su ejemplo de permanecer en Dios, confiando en Dios a pesar de las amenazas y las oposiciones, hermanos. Jesús fue martirizado, Jesús fue humillado, Jesús fue despreciado y desechado, pero Jesús continuó con la misión de Dios, y los apóstoles tenían ese ejemplo en Jesucristo. Señor, así como en Jesús tú lo estimulaste y lo animaste, así hazlo con nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu llamado. El mismo Jesús, hermanos, en alguna ocasión les dijo a los discípulos: no temáis, como dice Mateo 10, 28 al 31, no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no la pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y si ustedes leen el contexto de este pasaje, aquí Jesús les dice: los van a llevar ante los concilios, los van a tener enfrente y les van a preguntar. No teman, porque el Espíritu Santo les va a decir qué decir. Y aquí en ese contexto dice Jesús: no teman a los que matan el cuerpo. ¿Por qué? Versículo 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni aun ellos caen en tierra sino sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La idea de todo esto, hermanos, es: yo estoy con ustedes, no teman. Sí van a pasar por aflicción, sí van a pasar por necesidades, sí van a ser amenazados, pero continúen adelante, no teman. Yo estoy con ustedes, yo soy su Padre está al pendiente de ustedes. Entonces, hermanos, hagamos un resumen de lo que hemos visto en este segundo encabezado. ¿Cómo podemos orar a Dios? Inciso A, el reconocimiento de quién es Dios. Es recordar quién es Dios. ¿Cómo debemos orar? Debemos recordarnos a nuestros corazones, recordar quién es Dios y acudir a este Dios. También, inciso B, tenemos que mirar qué es lo que ha hecho Dios en Cristo Jesús. Es Jesucristo la provisión de parte de Dios para nuestras vidas, lo que ha logrado Cristo Jesús. Inciso C, nuestra petición debe estar sobre la base de la obra de Cristo Jesús.
¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos por medio de Cristo Jesús? Eso tenemos que pedir. Y haciendo una reflexión de esto, hermanos, en alguna medida, si se dan cuenta, nos recuerda el Padre Nuestro. En el inciso A, ¿cómo inicia el Padre en la oración modelo? Padre Nuestro. Están reconociendo quién es Dios, nuestro Padre. Después, en el inciso B, está hablando acerca de venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como lo hiciste en Cristo, y sé que sabemos que lo hiciste en Cristo, así también hazlo en nosotros, Señor. Queremos hacer la voluntad como lo hizo Cristo Jesús. Y después, en el inciso C, santificado sea tu nombre. Es decir, Señor, ayúdame a continuar con la misión para que los demás conozcan que tu nombre es santo. Y es lo que le piden los apóstoles a Dios. Danos valor para predicar tu evangelio. Danos valor para que la gente conozca que tú eres santo. Santifica tu nombre, Señor, a través de nuestra vida, que los demás te conozcan a ti. Entonces, hermanos, de esta manera nosotros recordamos cómo debemos orar. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado. Después de la oración, los discípulos tuvieron la respuesta de parte de Dios. Versículo 31 de Hechos 4. Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a ellos? Básicamente la respuesta es: yo estoy con ustedes. Esa es la respuesta de los que recibieron los discípulos. Dios siempre está en medio de sus hijos. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Está al pendiente de ellos cuando vienen arrepentimiento y fe. Si quizá alguno de estas personas que estaban aquí orando tenía incertidumbre de qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con estas amenazas, qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestras familias. Si quizá alguien tenía incertidumbre, Dios está demostrándoles aquí, de forma externa y de forma interna, que Dios está con ellos. De forma externa, sucede un temblor en esta situación. Afuera posiblemente no estaba temblando, pero en la casa ellos estaban sintiendo un temblor, estaban temblando el lugar donde estaban congregados. Pero también no solamente fueron estimulados en su fe de forma externa, sino que también fueron animados y estimulados de forma interna, siendo llenos del Espíritu Santo, porque yo estoy con ustedes, es lo que está diciendo Dios a este grupo de personas amenazadas. Y aquí vemos la Trinidad, hermanos. El Padre está respondiendo la petición, el Espíritu Santo está llenando sus corazones, y el Hijo de Dios sigue estando en sus labios, sigue siendo predicado con valor, y lo vamos a ver poco a poco en los pasajes que continúan, hermanos. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que la respuesta de los cristianos a su petición fue un rotundo: yo estoy con ustedes, no los he abandonado. Yo he escuchado estas amenazas. No son solamente las amenazas contra ustedes, sino contra mí, contra mi causa. Y yo estoy al pendiente de ustedes. Yo los voy a cuidar, yo los voy a fortalecer. Y ellos reciben todas estas experiencias, hermanos. Y a veces, hermanos, cuando oramos a Dios, la respuesta de Dios será de forma súbita, hermanos, de forma inmediata. Cuando oramos a Dios de repente y vemos la respuesta de Dios. Pero no siempre la respuesta de Dios será así, de forma súbita e inmediata. Muchas veces la respuesta de Dios será: yo sé, pero sigue confiando en mí. Espera, continúa, sé paciente. Continúan siendo fiel a mí, soporta la aflicción, sé fiel. A veces la respuesta de Dios será mira, yo quiero tratar con tu vida. En el libro de Job, ¿cuántos capítulos tenemos en el libro de Job antes de que Dios se manifestara y dijera algo a Job? Me parece que son 38 capítulos antes de que Dios dijera algo. ¿Acaso Dios no estaba al tanto de las necesidades de Job? Seguramente sí, pero Job tenía
propósito con la vida de Job. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Job en esa situación? ¿Acaso Dios le dijo, mira Job, te pasó esto porque yo tenía este propósito contigo? ¿Dios le dijo eso a Job? ¿Acaso Dios le dijo alguna respuesta de las peticiones de Job a Dios, que le hizo a Dios? No, la respuesta de Dios fue, Job, yo soy este. Yo creé esto, yo hice esto. ¿Quién controla a los animales? ¿Quién les pone el límite a las personas, a los mares? Yo soy Dios. Confía en mí. Esa es la respuesta, hermanos, que Dios nos da muchas veces en nuestras necesidades. Descansemos en quién es Dios. Como decían los salmistas, alma mía, espera en Dios, confía en Dios. Entonces, acerca de la oración, hermanos, nota, el poder del cristiano en la oración no radica en las cosas que pedimos que cambien, sino que el poder de la oración radica en que cuando oramos, Dios nos oye. Ese es el poder de la oración. Eso es lo que Jesús permite por medio de su sacrificio. Como dice el libro de Hebreos, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. ¿Y por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que ya ha abierto el camino. Ese es el poder de la oración, que Dios nos oye. Entonces, hermanos, leamos nuevamente todo el pasaje. Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración de estos discípulos, hermanos. Oh Señor, soberano Señor. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se unieron en oración, en comunidad, en familia de fe. Reconocieron a Dios como soberano y ahí se refugiaron, hermanos. Recordaron la victoria de Cristo a pesar de la aflicción. Dios tiene el control. Encomendaron su situación a Dios y le pidieron valor para seguir con la misión de glorificar a Dios en Cristo Jesús. La soberanía de Dios, hermanos, aquí se está subrayando y sobresaliendo, hermanos. Porque todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios, entendida correctamente, no nos lleva a sentarnos en la hamaca y decir, bueno, si tú eres soberano, Dios, pues tú vas a hacer lo que tú quieras. La soberanía de Dios es la gasolina del creyente para ser animado y estimulado a vivir una vida vibrante para el Señor. El descanso en la soberanía de Dios. Un entendimiento correcto, hermanos, de la soberanía de Dios hará que nuestras vidas siempre encuentren refugio, consuelo, descanso y estímulo para vivir para Dios. La gente que realmente cree en un Dios soberano, así no tiene miedo ni es intimidada por nadie. Da igual lo grande que sea el ejército del enemigo o lo sublime que sea el trono, no les asusta. ¿Por qué? Porque saben quién es Dios. No importa la enfermedad, la aflicción, la carencia, la necesidad, cualquier cosa. Cuando tú y yo recordamos y entendemos que Dios es soberano y que nos cuida y que nos ama,
entonces, hermanos, tenemos suficientes razones para, a pesar de estar llorando y seguir llorando, decir: Dios, estoy en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, tú cuidas de mí. Se cuenta, hermanos, la historia de un cristiano de la antigüedad, Crisóstomo. ¿Lo has escuchado? Se le llamó Boca de Oro, un predicador de antaño, de mucho tiempo atrás. Crisóstomo, el emperador romano, quería desterrarlo y le empezó a amenazar, diciéndole muchas cosas para poder amedrentar a Crisóstomo. Y fíjense la conversación de Crisóstomo con el emperador. Cuando Crisóstomo estaba con el emperador bajo amenazas, Crisóstomo dijo: no podéis hacerlo, es decir, desterrarme, no podéis hacerlo, porque el mundo entero es la casa de mi padre. El emperador dijo: está bien, entonces te ejecutaremos. Crisóstomo respondió: no podéis, mi vida está escondida con Cristo. El emperador: pues te desposeeremos de tus propiedades. No podéis, no tengo, todo mi tesoro está en el cielo. El emperador entonces dijo: te recluiremos en soledad. Crisóstomo dijo: no podéis, porque tengo un amigo divino de quien nunca podréis separarme. Os reto a que no hay nada que podéis hacerme para dañarme. Y es que esto es realmente el cristianismo, hermanos. No hay nada, hermanos, que pueda dañarnos en este mundo, pues nuestra vida está escondida delante de Dios, está con Dios. A pesar de las aflicciones y dificultades, tú y yo tenemos un lugar de refugio seguro, el Señor Jesucristo. Oh soberano Señor, esta fue la oración de estos discípulos. Acompáñame a hacer una pequeña oración para terminar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Dios mío, por tu palabra que hoy hemos leído y por recordarnos, Señor, esta palabra importante acerca de quién eres tú, soberano. No hay nada, Señor, que haya podido en contra de tus propósitos santos, buenos, bondadosos, que tú mismo has diseñado en toda la humanidad, Señor. Y tenemos una buena noticia, Señor, de saber que tú estás con nosotros, Dios, y que tú eres nuestro Dios, y que tú estás al cuidado de nosotros, y que tú nos amas, Señor. Señor, hay muchas cosas que no entendemos, no entiendo, Señor, pero sin duda hay una cosa que sí sabemos, Señor: que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que tú sabes de lo que estamos pasando, Dios, o que pasaremos. Así que ayúdanos, Señor, a poder ir a ti con convicción, con confianza, Dios, y a refugiarnos ahí, y a poder vivir una vida, Señor, que te glorifique, que te honre, Señor, predicando y anunciando este Dios grandioso, soberano y majestuoso. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.